La derecha desea una crisis para México, pero eso sí, antes de que vengan las elecciones. ¿Desea una crisis económica, su servidor, para México? Sí. Sí, antes de las elecciones. Este es el pensamiento no solo de Pedro Ferriz de Con, sino también de toda la oposición. ¿Pero en qué beneficia a la derecha una crisis antes de la elección presidencial? Es muy sencillo. Esperan una crisis para al fin tener un argumento sólido en contra de este gobierno y en contra de Morena. Añoran una crisis porque se les fue todo el sexenio en discursos de odio y fake news. Todo el sexenio. Estuvieron en su escritorio esperando que les cayera del cielo una crisis. ¿Y qué pasó? Llegó la pandemia y celebraron gozosos. Que si las vacunas, que si la cuarentena, que si el mal manejo del gobierno. Y al final no le hicieron ni cosquillas a López Obrador y se volvieron a quedar ahí, esperando otra crisis. Llegó la crisis del petróleo, la crisis económica mundial, el conflicto de Ucrania, el huracán Otis. ¿Y saben qué pasó? Que mientras ustedes se regodeaban del gusto por ver el mundo arder y se dedicaban a burlarse, a inventar escenarios catastróficos, a desprestigiar al presidente y sus capacidades, el gobierno de México consiguió estabilidad económica, fortaleza del peso mexicano, sin gasolinazos, sin aumentar los impuestos, se consiguieron récords en inversión extranjera directa y excelentes relaciones internacionales, mientras el gobierno de López Obrador se encargaba de reducir la pobreza un 16%, contener la violencia y mejorar las condiciones laborales de los mexicanos. Ustedes estuvieron ocupados votando en contra del presupuesto para aumentar los programas sociales, votando en contra de la reforma eléctrica, en contra de la reforma electoral, mientras el actual gobierno estaba ocupado construyendo aeropuertos, refinerías, hospitales o trenes. Ustedes estaban muy ocupados poniendo amparos para evitar el desarrollo del sureste, llamando nacos y chairos a millones de mexicanos. Por eso ahora no les queda más que apostarle a una crisis antes de las elecciones, porque es más fácil para ustedes ver a México en ruinas antes que hacer el mínimo esfuerzo por elaborar un buen proyecto, uno que no se base en robar y solapar sus corruptelas. Es más fácil para ustedes ganar una elección en base a crisis económicas, mentiras y fraudes, que salir a pedir el voto de todos aquellos a quienes no han dejado de insultar durante todo el sexenio. No cabe duda que los mexicanos actualmente tenemos a la peor oposición de la historia. Ya no les interesa cuidar las formas. Nos han dejado saber de todas las maneras posibles que no les interesa la democracia porque lo suyo son las imposiciones, que no les interesa la justicia, sino los favores que puedan ganar defendiendo privilegios. No les interesan los mexicanos ni el desarrollo del país, sino cómo pueden malbaratar sus riquezas a base de sobornos. Nos queda claro que no les interesa la libertad de expresión. A ustedes solamente les preocupa no poder recuperar el chayote que perdieron en 2018.